Creo que España, y actualmente cada vez menos, tiene una deuda con África y es poco conocida. Voy a intentar en estos 20-25 minutos no hablar o no contar datos excesivos, sino que entendamos todos que esa frase de África empieza a los Pirineos, que es muy peyorativa, es una realidad, pero una realidad histórica que debemos dar la vuelta. José Luis decía que su padre y su abuelo hicieron la mili en África. Eso ya fue light, pero nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatatabuelos vivieron la guerra de África, porque África era parte de España. No lo entendamos como colonialismo, proteccionismo o como lo que queramos, sino que voy a intentar demostrar que lo que ahora es una frontera fue durante siglos un camino de encuentro. Y que es verdad que como todo camino de encuentro hay desencuentros también, pero que debemos recuperar esa historia de España en África vista desde 2000 años de historia y no desde 50 o del colonialismo de mediados del siglo XIX o de principios del siglo XX, que tiene otras connotaciones y que otros países lo hicieron de otra manera. Y por tanto, debemos dejarnos de prejuicios y ver la relación de España con África con un largo recorrido, como decía Brother, en ese sentido. Y eso es lo que quiero dejar un poquito claro hoy, obviamente centrándome en el periodo de que estamos hablando, desde la última misión, digamos, española en África, que nace en época de Isabel II, como todos conocemos. Lo que yo quiero decir es que desde que España es España, Hispania, una organización administrativa reconocida dentro del Imperio Romano, África forma parte de ella. Esta es la división provincial romana, en época del Imperio. La diócesis de España es lo que hoy es la península ibérica más el norte de África, lo que se llamaba la Mauritania Tingitana, es decir, la tierra de los moros con capital en Tingis, Tánger, o la África transfretana, la África al otro lado del estrecho. Ya se sabía que los dos lados del estrecho eran lo mismo, tenían la misma gente y tenían la misma cultura desde antes de los romanos, y los romanos, cuando hicieron la división provincial, lo reconocieron, y por tanto nuestra historia o relación administrativa, me refiero, no anterior, viene de época de los romanos, y lo tenemos que tener claro. Pero todos hemos oído que el reino de los visigodos se perdió porque el conde don Julián, que estaba en Ceuta, les dijo a los árabes que entraran. Es decir, los visigodos también dominaban el norte de África. Cuando los musulmanes vinieron, obviamente crearon un imperio de Damasco a Córdoba, pero cuando Al-Ándalus se hizo independiente con el emirato omeya y luego el califato, la zona emiral comprendía el norte de África también. Es decir, el califa de Córdoba mandaba también en el norte de África, manteniendo esa tradición de unidad de los dos lados del estrecho. Obviamente, los imperios multinacionales son multinacionales. Almorávides y almohades dominaban África y España porque eran un imperio que iba de una a otro lado. Y aquí, esto lo sabe muy bien José Luis y sus relaciones, antes de acabar la Reconquista, se entendía que la Reconquista también era reconquistar el norte de África porque era parte de España. En época de los Reyes Católicos ya hay plazas en África tomadas, caso de Melilla, y la política de Fernando el Católico, del cardenal Cisneros, de nuestro cardenal Cisneros, y luego de Carlos V, fue ir intentando recuperar las plazas del norte de África para, por una parte, evitar el avance del Islam, y en este caso ya en concreto de los turcos, y sobre todo para controlar ese territorio que se seguía considerando como tal. De hecho, los reyes de Temelcén, de Bujía, de Argel, fueron feudatarios, primero de Fernando el Católico y en alguna ocasión de Carlos V, aunque con Carlos V las cosas fueron un poquito más complicadas. Todo esto, durante la época de los Austrias, va a estar muy presente. Vamos a tener presencia española en todas esas plazas de soberanía. Ahí vemos ejemplos.
Y todo este periodo termina muy a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII es cuando Carlos IV, después de la Revolución Francesa, fíjense ustedes el tiempo que pasó, decide abandonar Orán. No que le hayan conquistado, sino que decide abandonar Orán porque no podían defenderlo y decidieron acabar con la presencia española en esa plaza de soberano. Por lo tanto, todo lo que les he contado desde los romanos hasta finales del siglo XVIII fue un camino continuado de esa relación. Muchas paces, muchas guerras, pero esa relación fue siempre a los dos lados del estrecho. Y como ejemplo tenemos la Puerta de España en Orán, en la Alcazaba de Orán. Aquí ven unas fotografías un poco más antiguas y un poco más modernas, porque obviamente esto terminará cayéndose y desaparecerá, pero ahí vemos el gran escudo de la monarquía hispánica, con la doble águila de Carlos V, con el escudo pequeño abajo de Castilla y de León, porque obviamente todos sabemos que la monarquía hispánica era una confederación de estados y el caso de África era de Castilla y León. Por lo tanto se pone arriba el escudo grande de la monarquía y debajo, aunque se ve un poquito peor, el de Castilla y León. Pero todavía yo creo que si alguno de ustedes va a Orán y se pasa por esa zona, podrá reconocer la Puerta de España en la Alcazaba. Y se hicieron monedas. Ahí ven Orán, para pagar a las tropas, para pagar los servicios, etc. Por tanto, hasta ahí nuestra historia pretérita con África. Luego hubo unos años, nuestro desastroso siglo XIX, en especial el inicio del siglo, la Guerra de la Independencia, Fernando VII, y luego ya con Isabel II, España quería recuperar un papel relativamente de potencia. Obviamente habíamos dejado de ser primera potencia con todas las pérdidas de las colonias y estábamos en, no sé si en segunda o en tercera división. Y en ese momento, cuando todos los países europeos intentan que gracias a su tecnología pudieran dominar territorios fundamentalmente africanos y asiáticos, pues España se montó en ese carro, aunque se montó siempre en compañía de otros. Es decir, España no tenía potencia suficiente para llevar adelante estos planes en solitario. Y normalmente fue en compañía de Francia, tanto cuando fueron al Vietnam, la famosa expedición a la Conchinchina, como cuando fueron a México, donde estuvo Prim, también con las tropas de Napoleón, o en África. En nuestro caso, en esa época, lo único que se tenía en África eran las plazas de soberanía, Ceuta y Melilla. Recuerden que Ceuta era portuguesa. Se conquistó en 1415 por la Casa de Avís, Juan I, pero cuando Portugal se separó de España en 1640, la famosa Revolución Portuguesa, pues Ceuta permaneció en la corona de Castilla. Es decir, no es una conquista castellana, es portuguesa, pero permaneció en Castilla. De hecho, si alguno va a Ceuta y ve el escudo de Ceuta son las armas de Portugal, por si acaso. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que en 1860, en la época de los presidentes del gobierno, los llamados espadones, recuerden, Espartero, Narváez, O'Donnell, bueno, pues nuestro general O'Donnell hizo unas maniobras en África que tomó bastante a mal el sultán de aquellos territorios y se produjo un ataque a Melilla que fue contestado por el ejército español y se produjo lo que tradicionalmente en la historiografía se denomina la Guerra de África. Esa es la Guerra de África, la de 1859-1860. Casi una guerra relámpago, ya digo, la tecnología militar europea era muy superior a la de los africanos y vencieron en toda regla en una serie de batallas hasta llegar al Tratado de Warras. Ahí les he puesto unos ejemplitos de lo que se trata y tal, pero esto lo pueden ver en internet y no les voy a contar. El caso es que ahí se abre la segunda presencia de España en África, a través de ese Tratado de Warras. Unas cosas que han quedado en Madrid. En Madrid, el barrio de Tetuán de las Victorias se construye a la vuelta. Los leones del Congreso de los Diputados se construyen con lo conseguido
en África, es decir, una cosa muy madrileña o española. Y de ese gran periodo, y por eso se llama el inicio de la conferencia, aunque no ha sido el inicio, el romanticismo, tenemos los maravillosos cuadros de historia del XIX. No son fotografías, ni pretenden serlo, pero son recreaciones de esos grandes hechos de armas. Ahí tenemos al general O'Donnell y la batalla, precisamente, de Tetuán, de Sorolla, grandes pintores. Aquí tenemos a don Juan Prim y Prats, que recibió el título de Marqués de los Castillejos por su victoria, precisamente, en esa batalla, con sus voluntarios catalanes de Reus. Ahí le vemos lanzándose a la carga, como suele aparecer en los cuadros. Eso es lo más bonito, una carga de caballería. O después de la batalla, viendo tropas. Estos son cuadros todos de época, aunque ahora este gran pintor histórico, Ferrer de Adamau, está volviendo a hacer algunos cuadros de esta época, igual que ha hecho los de Blas de Lezo o los de la Armada, etc. Aquí tenemos un caso de ello, el famoso ataque del reducto de la Estrella. Este es un cuadro moderno, pero da igual, podría ser antiguo. Lo que quiero mostrar es que el recuerdo, la memoria de la guerra de África quedó a través de los grandes cuadros de historia, que podemos encontrar desde el Palacio del Senado a cualquier gran institución política que estuviera en ese momento, porque encargaban esos cuadros como ejemplo de esa regeneración o inicio de la regeneración de España, o volver a ese estatus de gran potencia gracias a esta victoria. Aquí está la rendición, digamos, del sultán y el tratado de Guadras. Aquí vemos la llegada de las tropas victoriosas a Madrid, los leones, repito, hechos con los cañones tomados a las tropas marroquíes, y esa es la medalla que les dieron a todos los que participaron en la guerra de África. Mi bisabuelo la tenía. Pero era por participar, quiero decir, da igual que hubieras estado al frente de la carga de caballería, que hubieras sido el que estaba en intendencia bajando de un barco las cosas. Yo digo que esa es la que dieron a todos los que participaron en la campaña. No digo más, no quiero yo colgar medallas de que y mi abuelo estuvo allí o hizo lo que fuera, no. Y esto es una cosa curiosa, ya que soy fundamentalmente de numismática. Cuando tuvieron que pagar la indemnización de guerra, obviamente la tuvieron que pagar en plata, pero se les acabó la plata. Y entonces terminaron de pagar en estas piezas asquerosas de vellón, ya lo ven, que los españoles llamaron ochavos morunos. Es decir, eran 8 maravedís, lo que funcionaba en aquella época, pero claro, como eran moros, les llamaron morunos. Y circularon muchísimo durante el siglo XIX. Y mucha gente llega y te pregunta, ay, tengo una moneda de 1290 y tal, esto debe valer. Digo, ya, pero es que es 1290 de la Égira. Es decir, es de esos años de la guerra. Dicen, como nos tuvieron que pagar, pues aquí circularon, pero claro, circulaban con lo que tuvieron. Ahí ven el sello de Salomón, el símbolo del Magden, que sigue siendo el símbolo de la Casa Real marroquí, y la fecha de la Égira. Lo que quiero decir es que lo mismo alguno de ustedes encuentra en un cajón esta moneda, bueno, sepan que es eso, parte de la indemnización de guerra que tuvieron que pagar los musulmanes. Bueno, a partir de aquí, con España estando asentada bien en la zona de Ceuta y Melilla, se va a producir el famoso reparto de África, el Congreso de Berlín, 1880, Bismarck, todas estas cosas. Y Marruecos estaba exento del reparto. Solo 2 países de África no fueron colonizados de forma inmediata, que eran 2 reinos independientes, el reino de Abisinia, que ya sabemos luego lo que le pasó con los italianos, etc., y el reino de Marruecos, porque eran reconocidos casi al estatus europeo, es decir, tenían una organización, una historia, que no eran, con perdón, los negros zulúes, que no podían ofertar un Estado, una administración, etc. Pero claro, cuando se repartió toda África y solo quedaban Marruecos y Abisinia, pues las grandes potencias europeas también se querían quedar con Marruecos y Abisinia. No voy a hablar de Abisinia, pero sí de Marruecos. Y el problema es que en Marruecos estaban 3 grandes potencias que querían quedarse con ellas. Estaba, obviamente, Inglaterra, la de siempre, Francia, que tenía la mayor parte de las zonas limítrofes, recuerden Argelia, a partir de 1830 empieza a ser conquistada por los franceses y termina siendo un departamento de Francia, en época de Carlos X y luego con Luis Felipe. Y Alemania.
la gran Alemania del Segundo Reich, que claro, como había llegado tarde, quería tener parte del pastel. Mientras que Francia y Gran Bretaña estuvieron enfrentadas, pues la cosa no se sabía lo que iba a ocurrir. Pero cuando Francia e Inglaterra empezaron a firmar las ententes, ya conocen todo este problema, y dejar claro que se iban a enfrentar con Alemania, pues la tensión subió. Y además con el Kaiser Guillermo II, que era un poco echado para adelante, y mandaba a sus escuadras, sus ejércitos, o se iba tranquilamente a visitar Jerusalén, entraba a caballo allí en tal. Bueno, pues la cosa se puso un poquito complicada. Pero bueno, no voy a entrar en ello. El caso es que estas cosas se solían también arreglar, pues una conferencia. Nos reunimos en la conferencia de Algeciras y como somos los que mandamos, obviamente no invitamos a Marruecos y decimos, tú te vas a quedar con esto, tú te vas a quedar con esto y tú te vas a quedar con esto. Los marroquíes pues firmaban. De aquí ya tenemos fotos, de principios de siglo. Aquí tenemos al sultán o al embajador del sultán aceptando que las tropas estarían adiestradas por franceses, que los consulados estarían en manos de los ingleses, que las ventas se harían a través de los alemanes. Es decir, pones en manos de las potencias tu funcionamiento, pues lo mismo que ocurría, por ejemplo, en China. Bueno, aquí se va a producir, a raíz de esta expansión en Marruecos, el segundo gran conflicto de los tres que hay, que es la llamada Guerra de Melilla. Igual que la primera que hemos dicho se llamó la Guerra de África, esta se llamó la Guerra de Melilla, porque fue por un ataque de las cábilas rifeñas a Melilla en 1909. Y esta es la de nuestros bisabuelos, la del Barranco, bueno, nuestros bisabuelos, de los míos, de los suyos ya serán tatarabuelos, la del Barranco del Lobo, o sea, el famoso Barranco del Lobo, donde fue una masacre enorme. Y lo importante de esto, porque tampoco es cuestión de entrar en detalle, aquí ya tenemos algunas fotografías del general Marina, uno de los responsables de la zona, el comandante general de Melilla. Lo que quiero decir es que África en este momento ahora se va a convertir en un problema de política interna. No es, tenemos que tener allí un... No. Cuando empieza a morir gente y hay que llevar dinero, eso trae problemas. Y de hecho, lo que ocurría en África va a condicionar la labor de muchos de los gobiernos que va a haber en ese momento en Madrid. Aquí les he puesto unas cuantas fotos de ese periodo, algunas alemanas, ya hemos dicho que los alemanes estaban muy presentes en la zona, y a partir de esa guerra que terminó rápidamente, pero que ya digo, fue muy cruenta y que tuvo importantes consecuencias en Madrid, como la Semana Trágica, la caída del gobierno de Maura, etc., pues ya las potencias deciden dar el último paso y crear el protectorado. El protectorado era simple y llanamente decir, vale, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto y vamos a mandar. Va a haber unos gobernantes títeres y se acabó. Ese protectorado, de nuevo, la crisis alemana, es decir, el Kaiser mandó allí a sus barcos y tal, para ayudar al sultán, y claro, ya ingleses, franceses y españoles dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Se firma el Tratado de 1912, el Tratado de Fez, donde Francia recibe el protectorado. Como Inglaterra no tenía por allí intereses y era su aliada, lo aceptó, y España lo que dijo es, dice, oye, ¿y yo? Y entonces los franceses le dijeron, bueno, que se firme el protectorado y luego haremos un subprotectorado. Ya te dejaré yo un trocito. Obviamente el Pedregal. Nos dejaron, claro, el norte de Marruecos, la zona del Rif, que es un pedregal. Es verdad que con muchas minas, pero eso que se lo pregunten a Romanones, que fue el que hizo su fortuna con las minas del Rif. Pero, ya digo, en principio el protectorado se le da a Francia. A nosotros nos queda esta zona y, si se fijan, queda la zona de Tánger sin asignar, porque se consideró que Tánger debía ser una zona internacional, donde pudieran estar todas las potencias, es decir, a Marruecos le dicen, bueno, a ti te da igual, vamos a estar nosotros. Y era una zona sin adscripción, es decir, una especie de zona autónoma.
Bueno, pues había que tomar posesión del protectorado, obviamente. Lo que pasa es que parece ser que los rifeños no estaban por la labor. Y como además ni tan siquiera estaban controlados por el gobierno de Marruecos, del sultán, pues lo llevaron bastante a mal. Unas veces de forma de guerrilla, más o menos organizada, y luego ya de forma organizada a través de la sublevación de Azelkrim. No me voy a meter tampoco en los datos, porque repito, los datos los tienen en cualquier sitio, pero que simplemente esta tercera guerra es la guerra del Rif. Por tanto, para que cuando hablemos con propiedad, tenemos la guerra de África, la guerra de Melilla y la guerra del Rif. O es por lo menos como la llamamos los historiadores. Obviamente se podría llamar la primera guerra de África, la segunda guerra de África, la tercera guerra de África. Pero, para que tengamos claro de lo que hablamos, es esto. Es la del desastre de Anual, que si el Barranco del Lobo es conocido, el desastre de Anual lo es muchísimo más, y lo que conllevó, las responsabilidades. Por primera vez, el Congreso se atrevió a abrir una investigación sobre posibles responsabilidades de los militares, el famoso informe Picasso. ¿Qué había pasado? ¿Es verdad que el general Silvestre le había prometido al rey que por el día de Santiago iba a conquistar tal sitio? ¿Lo sabía el comandante general de Melilla? ¿Esto se hizo con acuerdo del gobierno? ¿Se hizo todo lo que se tuvo que hacer? Pues obviamente no. O sea, todo se hizo mal. Pero bueno, fue un desastre absoluto, matanzas sin nombre, pero bueno, es lo que tiene la guerra, que es que tampoco nos debemos pensar que cuando la gente está luchando, está pensando en los derechos humanos. Cuando está luchando por su vida o por su muerte. Y desde luego fue muy duro. Y hay fotografías durísimas de cabezas cortadas, decapitaciones, bolsas de orejas. Y bueno, los que estuvieron prisioneros y les pagaron el rescate, pues bueno, todavía. Pero fue un desastre. Tan desastre que la opinión pública se puso